Bueno, hoy tocamos un tema que, genera bastante debate. Sí, es de esos temas peleagudos, ¿verdad? Totalmente. La pregunta es, ¿por qué, si miramos la Biblia, parece que Dios es responsable de muchísimas más muertes que el diablo? Es que choca, ¿no? Choca con la imagen que solemos tener de un Dios bueno. Sale a relucir eso del Dios de ira del Antiguo Testamento frente al Dios de amor del Nuevo. Claro, es una tensión evidente en los textos. Pues eso, tenemos aquí un análisis bastante interesante, teológico y filosófico, que no esquiva la cuestión. Se mete de lleno. Exacto. Y nuestra misión hoy es intentar desentrañar esto, ver las cifras, los roles de cada uno y, sobre todo, cómo se pueden interpretar estos textos tan antiguos. Que no hay una única manera, claro. Para nada. Vale, pues vamos a desgranar esto. Venga, si vamos a los números, a lo que dicen los textos literalmente, la disparidad es brutal. Sí, ¿no? A ver, las acciones que se atribuyen a Dios, piensa en el diluvio universal. Las cifras son especulativas, claro, pero se habla de millones. Millones, sí. O la plaga de los primogénitos en Egipto, o ciertas guerras en Canaán. Son números enormes. Y en cambio Satanás... Pues muy pocas muertes directas. Lo más conocido son los siervos y los hijos de Job. Hablamos de unas decenas, quizá. ¿Unas decenas? Y ojo, importante. Según el propio relato del libro de Job, lo hace con permiso explícito de Dios. Ah, eso es un matiz fundamental. Es que lo cambia todo, porque esta diferencia en números no mide quién es más malo. No va de eso. ¿De qué va entonces? Refleja roles teológicos totalmente distintos. La Biblia presenta a Dios como juez soberano y a Satanás, al menos al principio, como un acusador, pero subordinado. ¿Como un fiscal, has dicho antes? Exacto. Piensa en un juicio. La sentencia la dicta el juez, sea cual sea. El fiscal acusa, propone, pero no sentencia. Entendido. Esa distinción de roles es clave para no liarnos y para entender el rol de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Hay que mirar el contexto, ¿no? Fundamental. El antiguo cercano Oriente. Claro. Allí los dioses, demostraban su poder con fuerza, a veces militarmente. La Biblia hebrea usa ese lenguaje, un lenguaje de poder soberano que la gente de la época entendía. Se comunica en sus términos, digamos. Eso es. Por eso, cosas como el diluvio o la destrucción de Sodoma no se narran como si Dios fuera un tirano caprichoso. No, se presentan como juicios divinos contra una corrupción que se considera extrema. Y desde esa lógica teológica, el que da la vida, pues tiene la autoridad para quitarla. Hay un versículo en Deuteronomio que lo dice claro: yo hago morir y hago vivir. Exacto. Es la afirmación de la soberanía última. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante y, hay que decirlo, un poco chocante para nosotros hoy. El concepto de Jerem. El Jerem. Sí, eso es complejo. Se traduce a veces como guerra santa o destrucción total, y no se presenta como una simple conquista, sino como un juicio ritual. Contra prácticas que consideraban aberrantes, como los sacrificios de niños que se mencionan. Y también para proteger a Israel de influencias externas, ¿no? Para mantener su identidad religiosa. Es una violencia con un fin, teleológica, dentro de esa narrativa. Justo. Y frente a ese juez y guerrero soberano está Satanás, que por cierto su figura evoluciona mucho. Sí, eso es fascinante. Cuéntanos. A ver, en la Biblia hebrea, Hasatán no es un nombre propio al principio. Es un título, el acusador, el adversario. ¿Como en Job? Exacto. En Job es como ese fiscal en la corte celestial. Pone a prueba a Job, sí, pero siempre con permiso de Dios, bajo su autoridad. No es el mal personificado todavía. Y luego evoluciona, ¿no? En el Nuevo Testamento ya es el diablo, el enemigo. Correcto. El diabolos, el calumniador, el tentador por excelencia, el adversario de Cristo. Pero aún así, su poder... Sigue siendo limitado, aunque se le llame príncipe de este mundo o se diga que tiene el imperio de la muerte. La teología cristiana insiste en que está derrotado por Cristo. ¿Y ese imperio de la muerte, qué significa exactamente? ¿No es que pueda matar a quien quiera o sí? No. Teológicamente se entiende más bien como el poder que deriva de haber introducido el pecado en el mundo. Y como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. O sea, es una consecuencia. Es un poder consecuencial, sí. No es un poder propio o comparable al de Dios. Y la resurrección, para el cristianismo, rompe ese poder. Lo fascinante es eso. Nunca se le pone al mismo nivel que Dios.
es un subordinado, aunque sea rebelde. Vale, entonces tenemos los roles claros. Juez soberano versus acusador limitado. Pero claro, todo esto depende de cómo leamos los textos. Exacto, la interpretación es crucial. Hay varias formas, ¿no? Mencionaste algunas. Sí, bueno, a grandes rasgos. Puedes leerlo literalmente, como hechos históricos. Y entonces justificas las acciones de Dios como justicia soberana necesaria en ese momento, Eso es. O puedes leerlo alegóricamente. como símbolos de luchas espirituales. La conquista de Canaán como la lucha interior contra el pecado, por ejemplo. Justo. Y ahí el problema de los números como que se disuelve un poco, porque no es literal. Ya. Y había una tercera vía, la de la acomodación. Sí, la acomodación divina. La idea de que Dios, bueno, pues se comunicó con la gente de la época, usando su lenguaje, sus normas culturales, aunque fueran violentas. Como bajando a su nivel de comprensión. Algo así, para revelarse poco a poco. Aunque ese lenguaje no refleje perfectamente su naturaleza última. Interesante. Cada enfoque cambia mucho la perspectiva. Cambia totalmente cómo respondes a la pregunta inicial. Pero si conectamos todo esto, el panorama general que ofrecen los textos es este. La disparidad numérica viene de esa asimetría brutal de roles y poder. Dios como creador y juez, con autoridad sobre vida y muerte. Y Satanás como criatura, acusador, tentador, con un poder limitado derivado del pecado. La violencia de Dios, la interpretes como la interpretes, se enmarca en la narrativa como justicia o soberanía. Por eso decías que compararlos por número de muertes es un error de categoría. Exacto. Ignora la jerarquía que los propios textos establecen. Soberano frente a subordinado rebelde. No están en la misma liga, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Me da la sensación de que esa tensión entre la justicia, a veces dura, y la misericordia de Dios es como un hilo conductor en toda la Biblia. Es una tensión central, sí. No se resuelve fácilmente. Quizá el reto no es quitar la tensión, sino entender su complejidad, ¿no? Puede ser. Reconocer que está ahí. Y esto me lleva a pensar, claro, cómo encaja aquí la figura de Cristo. Porque el Nuevo Testamento dice que Él, en vez de ejecutar ese juicio, lo absorbe en la cruz. Ese es el núcleo de la teología cristiana de la expiación, sí. ¿Podría ser esa la resolución que ofrece la propia tradición bíblica a esa difícil convivencia entre justicia y misericordia? No sé. Es una línea de reflexión profunda. Desde luego, la idea de que en Cristo la justicia y la misericordia se encuentran de una forma única. Pues sí. Un punto denso, para seguir dándole vueltas.